Los aztecas, una civilización de arte, arquitectura y sacrificio. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron una civilización mesoamericana que floreció en el centro de México desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Fueron una de las últimas grandes civilizaciones de la región antes de la llegada de los europeos a América. Los aztecas construyeron una sociedad compleja y sofisticada que incluía impresionantes hazañas de arte, de comercio, de agricultura. El Imperio Azteca, o Triple Alianza, fue una unidad política compleja y multiétnica que existió en el área central del Mesoamérica durante el posclásico tardío hasta la conquista española. Formalmente estaban integrados por los dominios de la Triple Alianza, que estaba conformada por Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. A pesar de la concepción inicial del imperio como una alianza de 3 ciudades autónomas, Tenochtitlán rápidamente se convirtió en dominio militar. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1519, las tierras de la alianza eran gobernadas efectivamente desde Tenochtitlán, mientras que los otros miembros de esta habían asumido roles subsidiarios, ya que en los hechos los mexicas ostentaban el poder central. El fin del Imperio Azteca ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, con alianzas con otros pueblos indígenas, derrotaron la resistencia mexica en Tenochtitlán. La organización social de los aztecas. Ellos tenían una organización social bastante compleja, con un sistema jerárquico que basaba en un estatus social y de ocupación. En la parte superior podemos encontrar a los gobernantes. Este incluía al emperador y a su familia inmediata. Eran considerados divinos y tenían un gran poder sobre el imperio azteca. Debajo de ellos se encontraban la nobleza, que también eran considerados privilegiadas y ocupaban importantes cargos en el gobierno, el ejército y la religión. La mayoría de la sociedad estaba compuesta por plebeyos, y esta a su vez se dividía en diferentes clases según la ocupación. Primero estaban los plebeyos, que eran comerciantes, y debajo le seguían los plebeyos, que eran agricultores o artesanos. Mientras que los esclavos y los prisioneros de guerra se encontraban en esta base de la jerarquía social. Capulli. Además de su clase ocupacional, los aztecas también se dividían en capullis. El término capulli significa grandes casas y se utilizaban para designar unidades de la sociedad azteca constituidas por parientes ficticios, es decir, personas que creían descender de un mismo antepasado, quien generalmente era un ser mitológico. Todos vivían en un mismo sector de la ciudad, ejerciendo en común las propiedades de las tierras que se habían sido asignadas. En Tenochtitlán existían 20 capullis, integrados tanto por mexicas originarios como por extraños que habían fundido con la nación azteca. Por su fusión se asemejaban a un clan. Sin embargo, entre sus miembros había diferencia de riqueza, posición social y poder. De ahí que se hayan denominado clan cónico, cuya cúspide era ocupada por quienes estaban más cercanamente relacionados con el ancestro fundador. El capulli era además una unidad religiosa y militar. Sus integrantes adoraban un mismo dios en el templo erigido dentro de sus tierras y combatían en los mismos destacamentos. Para tal efecto recibían instrucción militar en el Telpocalli, o escuela de guerrero. En cada capulli mantenía
En general, la organización social azteca estaba muy estructurada y se basaba en una combinación de factores que incluían ocupación, estado social y de ubicación geográfica. La religión también jugó un papel muy importante en la sociedad azteca y en los capullis, y muchos aspectos de la vida diaria estaban regidos por estas creencias y prácticas religiosas. Los dioses de los aztecas. La cultura antigua mesoamericana eran sociedades que creían en diferentes dioses. Es decir, los aztecas eran politeístas, tal y como lo fueron tal vez los romanos y los nórdicos. Sin embargo, los dioses aztecas son considerados personajes originales, propios, que no contaban con adaptación como hicieron tal vez el Imperio Romano con la cultura mitológica griega, que eran calcados. Otro elemento a tener en cuenta es el grado de expansión que supuso este imperio prehispánico por la triple alianza de los pueblos indígenas. Por ello, la religión de esta cultura llegó a muchas partes de América Central. Yacateculti. Bueno, curiosamente, los aztecas tenían dos denominados dioses viejos. Yacateculti era uno de ellos y representaba la protección para los mercaderos y viajeros. Por esa razón, los ciudadanos le hacían ofrendas, regalando esclavos a cambio de su bendición. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es uno de los dioses aztecas más famosos de todos. En la época de la hegemonía cultural azteca, era un poco el dios del todo, de la vida, de la fertilidad, de la sabiduría, el día, la noche, los vientos. Es una de las deidades más relevantes de los aztecas por todo lo que representaba para ellos. Metzit, la diosa de la luna, cuyos poderes compartía con la serpiente que la tutelaba. Dominaba el agua, provocaba desmadres y tempestades, pero bendecía y regaba las regiones aztecas. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios de la vida y la muerte. Este dios se encargaba de mandar a los aztecas a su infierno personal, si no se comportaban y ofrecían las ofrendas correctamente a estos dioses. Los calendarios aztecas. Al igual que los mayas, la fusión de los calendarios de los aztecas estaba vinculada a su organización social. Era la guía de las actividades agrícolas, las celebraciones colectivas, las fechas de recogimiento o de sus rituales. Los aztecas tenían dos calendarios para calcular días, meses, años y en siglos en función de dos ciclos. Estaba el calendario ritual y el calendario solar o civil. El que vemos es el calendario solar. Este era un calendario de 365 días divididos en 18 meses que se llamaban Campouyápoallis. Cada mes tenía 20 días y al final de cada año se agregan 5 días llamados Nemotemi, considerados días vacíos, por los que estaban dedicados a lo que era el ayuno y el reposo. El calendario solar servía para orientar al pueblo azteca en muchas cuestiones de la vida cotidiana. El calendario indicaba el mejor momento para cultivar o cosechar, la fecha propicia para hacer ofrendas o sacrificios a los dioses, o el tiempo de inicio y cierre de ciclos. Calendario sagrado o ritual. Era un tipo de calendario azteca dedicado a fechas consideradas místicas y estaban organizadas en función de un año de 260 días, con 20 meses y 13 días cada uno. Este calendario funcionaba como un registro de las fechas propicias para eventos relevantes, como los mejores días para sembrar, cosechar
o hacer viajes expedicionarios. Solía escribirse sobre la piel de venado o papel vegetal. El origen del calendario azteca no está muy definido ni claro, pero tiene antecedentes en otras culturas mesoamericanas como los mayas. Sacrificios humanos de los aztecas. Los sacrificios humanos desempeñaron un papel muy importante en la cosmovisión de los aztecas. No se sabe con exactitud con qué frecuencia tuvieron lugar esos ritos, pero la religión azteca sería incomprensible sin reconocer estos rituales, de los que dan evidencia hallazgos arqueológicos, pinturas indígenas, algunos bajorrelieves en piedras, obras de evangelizadores y testimonios de cronistas españoles. Para los aztecas, el sacrificio humano se remontaba a los mitos primordiales, al origen del mismo sol y de la luna. Según la leyenda de ellos, los soles en el mundo habían tenido 4 eras, o 4 soles, que antecedían al que conocieron los aztecas. Con motivo de la creación del 5.º sol y para propiciar su nacimiento, los dioses se reunieron en la ciudad de Teotihuacán. La leyenda cuenta que mientras Nahuatl se arrojó al fuego y se convirtió en el sol, Nauxicat hizo lo propio sobre las cenizas, convirtiéndose en la luna. Sin embargo, a pesar del sacrificio, el sol permanecía estático en el cielo, y así transcurrieron 4 días. Cuando los dioses mandaron un mensajero para preguntarle por qué no se movía, el sol respondió: porque pido su sangre y su reino. De inmediato, los dioses se reunieron para morir en Teotihuacán. Habiendo dado a los dioses su vida y ofreciendo su sangre a favor de los humanos, estaban obligados a pagar del mismo modo. Fue así como los corazones y la sangre humana fueron concebidos como el alimento de los dioses. Se sabe que el sacrificio humano azteca tenía fuertes connotaciones metafísicas. Los individuos destinados al sacrificio en honor de los dioses eran llamados Isitrats, representantes de los dioses. Tiempo antes de que llegara la hora del sacrificio, los hombres y mujeres que serían ofrecidos recibían un baño ritual que les quitaba la mácula de la esclavitud y después eran aderezados con las vestimentas y los atavios del dios a quien representarían. De este modo eran investidos con la esencia del dios y estaban listos para asumir su papel. Tanto la víctima como el sacerdote se mostraban ante la gente representando al mismo dios, con la diferencia de que el dios víctima tenía la muerte como destino y el dios sacerdote se alimentaría de la fuerza contenida en el corazón y la sangre de la víctima para hacer resurgir al sol y ayudarlo en su tránsito en el cielo. El contacto del sacerdote Dios con la sangre y del corazón de la víctima marcaban, además de la resurrección del sol, la llegada del Dios a la tierra, que se alojaba temporalmente dentro del sacerdote. De esta manera, durante el sacrificio, el tiempo de los dioses se hacía presente en la tierra. En lugar del sacrificio se convertía en Teotihuacán y el sol, junto con los demás dioses, hacían funcionar de nuevo el cosmos. Hubieron varias formas de hacer sacrificios humanos que tenían los aztecas, desde los más conocidos como ahogar, desollar o asetear a las víctimas hasta el degollamiento y el sacrificio por extracción de corazón. El sacrificio, por ejemplo, podemos saber que el sacrificio por ahogamiento estaba consagrado a Tratos, que era su dios de la lluvia, y que las víctimas más comunes eran los niños, que según ellos tenían 2 remolinos en la cabeza. El degollamiento, por ejemplo, era un sacrificio asociado a rituales de fertilidad. La escritura y pintura azteca. Los aztecas elaboraban los llamados códices, los cuales eran documentos
pictográficos pintados sobre papel amate o piel del venado. Muchos de ellos aún se conservan, como es el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, el cual mide aproximadamente unos 5 metros y mide de largo, y 22 láminas con imágenes que se den a medida que se vayan desplegando. Es acá donde se puede conseguir los orígenes de los aztecas, así como la peregrinación realizada hasta la ciudad de Tenochtitlán, que hoy en día es la Ciudad de México. Al mismo tiempo, esto también eran sus pinturas, y se caracterizaban por el uso de las líneas rectas empleadas para la creación de casi todas las formas de su pintura. Sin embargo, también fue uso particular para la decoración de cerámicas y diversas edificaciones, aunque también para pintar trajes o incluso las máscaras que empleaban para rituales y festividades. Los aztecas no desarrollaron por completo estas pinturas, por eso su escritura y pintura eran básicamente lo mismo. A diferencia de que uno escribían sobre papel y el otro lo podían hacer en sus templos, en sus paredes, en rocas. Las esculturas aztecas. Bueno, estas han sido las esculturas, digamos, más conservadas de esta cultura. Es su forma de arte que más podemos ver hoy en día. La mayoría de ellas representaban a deidades. Muchas esculturas eran talladas en madera o piedra, cuyos tamaños llegaron a ser muy monumentales. Hasta mucha otra variedad según pues era el caso, que eran un poco más pequeños. Los aztecas asumían que sus dioses residían exclusivamente en los templos y las construcciones arquitectónicas que ellos realizaban exclusivamente para ese dios. Por eso los aztecas no veían las esculturas como una representación de estos dioses, solamente era su imagen. Era común también que sus esculturas fueran adornadas con diversas joyas, con la finalidad de alabar a sus dioses a través de ellas. Muchas podían ser manchadas de sangre como símbolo de algún tributo humano. Además, algunas de ellas podían tener una cavidad hueca en el pecho con la finalidad de colocar un corazón para sus rituales en tanto se tratase de tributos. La arquitectura azteca. Los aztecas estaban bien organizados y contaban con una fuerte. Tenochtitlán, la ciudad capital, simbolizaba el poder azteca. La arquitectura azteca era similar a la de otras culturas mesoamericanas. Poseían un innato sentido del orden y de la simetría. Los diseños geométricos y las líneas extensas eran representaciones de dogmas religiosos y del poder del Estado. Además, los aztecas usaron bajorrelieve, muros, plazas y plataformas como medios con los cuales representar a sus dioses e ideales. Un ejemplo de la monumentalidad y grandeza de los aztecas se hace evidente en el mercado de Tlatelolco, que podía albergar a 2.000 personas en un día del mercado. No se tiene evidencia de este mercado hoy en día, todo quedó completamente destruido, pero sabemos que se albergaban 20.000 personas en un día perfectamente. Otro ejemplo es la adaptación arquitectónica azteca, y su ingenio también puede verse un poco manifestados en Marinalco, donde podemos ver que hay un templo que fue esculpido en la misma roca y quedó integrado a esa montaña. En general, los aztecas fueron una civilización compleja y sofisticada que dejó un impacto duradero en la cultura y historia de México. Si bien sus prácticas de sacrificio humano pueden parecer impactantes para la sensibilidad moderna, era una parte integral de sus creencias religiosas y su visión del mundo. A pesar de la destrucción de su civilización por manos de los españoles,
El legado de los aztecas sigue vivo en las tradiciones y la cultura del México moderno. Muchas gracias.